Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta nueva sesión de la clase de temas de ciencias sociales dirigida a los alumnos de sexto semestre que impartimos la licenciada Adriana Lucía López Ruiz y tu servidora Diana Vilés Ortiz. Así que comenzamos. En esta sesión estaremos trabajando con el aprendizaje esperado, comprende las particularidades de costumbre, familia, matrimonio y sociedad en su entorno. Para eso, vamos a responder a la pregunta, ¿qué es el particularismo histórico? Estamos hablando de una corriente antropológica que estudia y explica precisamente a los grupos sociales. ¿Qué pensarías si te digo que todavía a principios del siglo XX muchos antropólogos que estudiaban las culturas no occidentales catalogaban a estos grupos sociales como menos avanzadas o más salvajes simplemente porque no eran parte o no tenían base de una cultura europea? Y es precisamente que en las primeras 2 décadas del siglo XX surge esta corriente antropológica, particularismo histórico, como respuesta a esas ideas, a las ideas que mantenía precisamente una corriente evolucionista. Y es este personaje que ves en pantalla, Franz Boas, el fundador de lo que es la antropología moderna, quien dice, no, antes de concentrarnos en hablar de una cultura, de hablar de una civilización humana, debemos enfocarnos a el estudio de las culturas que componen la humanidad. Y es así que esta escuela hace una crítica al evolucionismo, precisamente donde colocan a la cultura europea como la cultura en la cúspide, dejando atrás todas las demás culturas, dejando atrás precisamente el resto de la humanidad, clasificándola como bárbaros o como salvajes. Entonces, Franz Boas argumenta que no existen culturas superiores o inferiores, como lo argumenta el evolucionismo, sino que hay culturas diferentes. Niega también que existan criterios para establecer fases o etapas evolutivas de mayor o menor desarrollo de una sociedad con respecto a otra. Hace un énfasis claro en que no podemos comparar a las culturas porque cada una tiene características diferentes. Es así que teniendo como base estas ideas, este autor propone varios postulados que sustentan esta corriente antropológica. El primero de sus postulados habla precisamente sobre una singularidad histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cultura tiene una propia trayectoria y unas características únicas que deben ser comprendidas en sus propios términos. Esto no descarta que puedan trazar semejanzas o influencias entre diferentes culturas, pero el interés debe centrarse precisamente en esos procesos históricos que caracterizan a cada cultura. El segundo postulado habla precisamente sobre considerar que cada cultura es una totalidad, por lo que no se pueden estudiar aspectos aislados, sino que es necesario comprender cada cultura en particular, teniendo presente todos los elementos que la constituyen. El tercer postulado que nos propone este autor se refiere a establecer una distinción entre la esfera de la cultura, la raza y el lenguaje. Desde esta perspectiva, no existe una correspondencia, una relación entre raza, lengua y cultura en un grupo humano determinado. ¿Qué significa esto? Que pueblos de una misma raza
pueden tener lenguajes y culturas distintas, así como grupos humanos que hablen la misma lengua, pero pueden pertenecer a razas o culturas totalmente distintas. Ocurre como con la lengua español. En muchos países puede hablarse el español, pero pertenecemos a diferentes culturas. Y por último, tenemos el postulado del relativismo cultural. Desde esta perspectiva se argumenta que no hay culturas superiores o inferiores, sino que cada cultura posee sus propias características. Esto cuestiona precisamente la premisa evolucionista, donde en una escala de valoración colocaban precisamente a la cultura europea en la cúspide de este proceso evolutivo. Ahora bien, ¿por qué hablar de particularidades? Precisamente porque este autor indica que para explicar las tradiciones culturales se necesitan de varios aspectos, como lo son las condiciones ambientales donde se ubica ese grupo social, factores psicológicos y sobre todo conexiones históricas. La historia de ese grupo social va a dar el sustento a la evolución que va a tener cada generación. Siendo así que cada grupo se va a distinguir por sus propias costumbres, sus propios valores, su propia ideología, su religión. Y de esta manera podemos entender a nuestros grupos familiares, a nuestros grupos sociales, a nuestras comunidades. Entonces, te invito a que dentro de tus grupos más cercanos puedas identificar cuáles son las características que definen a tu familia, que definen a tu comunidad o que definen a tu escuela. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima sesión.